Saludos cordiales. Nuestro amado Señor nos invita a meditar en su palabra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 5. Acogerse a la gracia de Dios. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, el pueblo había quebrantado las leyes y los mandamientos de Dios. Todo el reino se sumergió en el pecado. El templo fue profanado con los sacrificios a los dioses paganos. El territorio de Israel quedó manchado por todos estos actos reprochables delante del Dios Santo. Cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad, el territorio no había pasado por una purificación total. Dios todavía percibía dentro del reino los rastros de la maldad y el pecado dentro de su pueblo. Israel debía pasar por una purificación total. Con el fin de enviar la purificación sobre el reino, Dios le revela al profeta Zacarías los males que serían desterrados en primer lugar. Los males que fueron llamados a juzgar son el hurto, es decir, robar, y tomar el nombre de Dios en vano, es decir, jurar falsamente. En el pasado, Dios dio a Israel los mandamientos que debían cumplir, y estos dos males que Dios llamó a juzgar estaban dentro de ellos. El primero es de orden relacional con el prójimo, el hurto, es decir, el octavo mandamiento, y el segundo es de orden relacional con Dios, es decir, jurar falsamente, el segundo mandamiento. El profeta Zacarías vio un rollo volar por las nubes. Este rollo representaba justamente los mandamientos que el pueblo de Dios había abandonado y desobedecido. El rollo contenía el juicio decretado por Dios en contra de las personas que practicaban el hurto y el juramento en falso. El rollo que vio Zacarías medía aproximadamente 10 metros de largo y 5 de ancho. El profeta vio cómo el rollo se situaba sobre las casas de los que practicaban los males mencionados. En la antigüedad, las maldiciones se escribían en trozos de papel y se lanzaban al viento hacia las casas de aquellos contra quienes estaban dirigidas. Dios en este juicio terminaría con todos los hombres que seguían practicando estos pecados dentro del reino de Israel. Estos hombres habían pensado escaparse de los justos juicios de Dios. En su amor y misericordia, Dios les había dado un poco más de tiempo para que abandonen sus pecados y se vuelvan a Él. Pero estos hombres desaprovecharon la oportunidad dada y el juicio de Dios tendría que ser sobre ellos. Queridos amigos, el Supremo Creador tiene dos maneras de tratar el pecado. La primera es el camino de la gracia y la misericordia. En el libro del profeta Isaías 55:7, su palabra dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero si el pecador no se arrepiente y persiste en su camino de maldad, entonces Dios tratará con la segunda manera, y esta es el juicio, el castigo sobre el pecador. Dios con Israel tuvo que aplicar la segunda manera para purificar su reino. ¿Y usted? ¿De qué forma desea que Dios actúe con sus pecados? Si usted no quiere recibir el castigo de Dios,
Aproveche el tiempo que Dios le está dando. Acójase a la gracia y a la misericordia de Dios que le está ofreciendo en estos momentos. Arrepiéntase de sus pecados y reciba a Cristo Jesús en su vida. El Señor les bendiga.